nosotros. Gracias por bendecir este momento con tu presencia, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, Señor. Y queremos bendecir tu nombre, Señor, y queremos pedirte que esto que hacemos hoy día siempre la podamos hacer, Señor, porque tu palabra es tan importante y no pasa jamás, Señor. Tu palabra es eterna. Por eso te pedimos que tú protejas esta palabra y no permitas, Señor, que nunca sea prohibida. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada, ya varias semanas estamos hablando del amor de Dios, ¿ya? Conociendo el amor de Dios, porque es muy importante vivir de acuerdo a ese amor. ¿Y por qué es importante vivir de acuerdo a ese amor? Porque Él nos manda a amar como Él ha amado, no es una opción. Porque eso es lo que el verdadero amor, ese es el verdadero amor que no daña, no es un amor egoísta, un amor que nos da vida, o sea, esa es la palabra amor. Yo les decía que palabra amor significa sin muerte, amor. Y eso es tan importante entender, lo que el amar no es solo sentir algo por una persona, sino que también eso se tiene que transformar en un hecho. El amor son muchas cosas que uno hace por los demás y que se entrega por los demás. Y parte por una renuncia, ¿no es cierto?, a nuestra propia vida. Es algo no muy fácil en este mundo que hoy día todos están buscando lo suyo, porque ese es el humanismo. El hombre es el centro y todos buscamos lo nuestro. Pero es exactamente contrario a lo que Dios dice. Y nosotros fuimos creados, ¿no es cierto?, por el Creador, por Dios. Y Dios nos hizo para que nosotros seamos felices haciendo para lo cual fuimos creados. Y para lo que fuimos creados, les decía la semana pasada, para amar, para entregar, para darnos. No para pedir, y por eso somos tan infelices, por eso hoy día los matrimonios casi no duran, porque cada uno está en lo suyo y no están dispuestos a ceder, ¿no es cierto? No están dispuestos a entregar. Y así no funciona el ser humano. Porque Dios nos creó con una naturaleza que nos da felicidad solamente cuando estamos dando. Y el mundo nos ha dicho al revés, y por eso somos tan infelices, porque no estamos haciendo para lo cual fuimos creados. Es como que tú pescaras, ¿no es cierto?, una cuchara y fueras a hacer jardín con la cuchara. La vas a romper, porque la cuchara no fue hecha, ¿cierto?, para jardinear. Y nosotros tampoco fuimos hechos para ensimismarnos, para pedir lo que nosotros necesitamos para ser felices, porque nadie más te puede hacer feliz que los demás. Si los demás no deciden dar, tú no puedes ser feliz, porque tú tienes que dar, y eso trae reciprocidad. Y ese es el plan de Dios en el amor perfecto que es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y ese es el amor más grande que ha existido, ¿no es cierto?, en nuestra historia, en nuestro mundo. Y por eso quiero que repitamos un poco la última palabra que leí la semana pasada, y que es en Colosenses, Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el ejemplo de cómo debemos ser, es la creación primera, para que todos veamos cómo debemos ser para ser como Dios quiere que seamos. Entonces, por eso que dice, Él es el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, debemos ser como Él para alcanzar, ¿no es cierto?, lo que nosotros necesitamos alcanzar para ser felices. Porque el Señor tiene el don de hacernos, de dejarnos saborear esta vida. Y solamente lo podemos hacer en sus términos. Y por eso que dice que el que me ama cumple mis mandamientos, porque si nosotros
perdón, vivimos haciendo lo que nosotros queremos, nos apartamos de lo que Dios dice y por lo tanto no hacemos, no cumplimos lo que Dios nos entregó para cumplir. Y por eso que nosotros debemos mirar a Jesucristo como un ejemplo de felicidad. Claro, te voy a decir, pero Él murió, Él entregó su vida. Pero nosotros nos dice también que entreguemos nuestra vida. Pero la podemos entregar de muchas maneras. No necesariamente tenemos que ir a la cruz porque Él ya fue por nosotros. Pero sí, yo me entrego por ustedes. Entrego mi vida para trabajar para ustedes, para vivir por ustedes. Y cada uno puede hacer lo mismo. Y eso solamente puede estar fundado y cimentado, como dice la palabra, en el amor de Cristo. Cuando Cristo está dentro tuyo. Entonces este es el primogénito de toda creación, ¿no es cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado en Él, en Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo poder, todo lo que tú ves, todo fue, y lo que no ves, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros como seres humanos, cuando leemos estas cosas decimos, no, pues, ¿cómo va a ser todo para Él, en Él y yo cuándo? Porque así somos nosotros, pues, ¿no? ¿Y yo cuándo? No, eso no puede ser, eso está mal. Pero no se olviden que Él dio la vida por ti, para que tú seas libre, para que tú tengas poder en el Señor, en su nombre, ¿ya? Entonces, a Él, y Él es la cabeza del cuerpo, y aquí viene lo nuestro, aquí viene lo que sirve para nosotros, que Él sea el primogénito, que Él es, en Él fueron creadas todas las cosas, dice, y Él, ese que fue creado, y que todas las cosas fueron creadas para Él, que tiene todo el poder, ese Jesucristo maravilloso, dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y cada uno de nosotros forma esa iglesia. O sea, Él es nuestra cabeza. El que tiene todo el poder, el que es dueño de todo, por el que fueron creadas todas las cosas, es nuestra cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver mucho, tenemos mucho que ver en lo que Él es, porque somos su complemento perfecto. El cuerpo, la cabeza sin el cuerpo no puede actuar, ¿o no? ¿O sí? ¿Una pura cabeza puede hacer las cosas? Y ese es el ejemplo que Él pone, para que nos demos cuenta de lo importante que somos para Él, que es todo. A través de nosotros hace todas las cosas. El cuerpo es el que ejecuta las órdenes de nuestra cabeza, ¿o no? Entonces, de eso se está hablando aquí cuando dice que la iglesia es su cuerpo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, también es el primero que muere, ¿cierto? No estamos hablando de la historia, el que viene primero, que muere sin haber pecado para resucitar. Es el primogénito en su muerte y resurrección. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, todo lo que ustedes imaginan, todo el poder de Dios, todo lo que nosotros podemos ver y no ver, toda esta creación está en Él. Él es la plenitud de todas las cosas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Reconciliar significa restaurar una relación de amor. En Él tenemos la reconciliación de amor. En Él podemos vivir en este amor, en esta unión maravillosa que nos hace ser como Él. Porque Él es la cabeza. Yo soy el cuerpo, tú también, cada uno de nosotros es el cuerpo. Entonces nosotros ejecutamos lo que esta cabeza nos dice. Cumplimos su palabra y entonces también somos la plenitud de Él. Lo leí la semana pasada, que somos la plenitud de Dios. Porque somos, ¿no es cierto?, el cuerpo de esta maravilla que es Jesucristo. Dice, y nos reconcilia todas las cosas, o sea, nosotros somos reconciliados con Dios, las cosas que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿cierto? Entonces estamos reconciliados con Dios, en paz con Dios, mediante esta sangre, ¿no es cierto?, derramada en la cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, todos los que no conocíamos a Jesucristo y éramos extraños y enemigos de Él, también en otro tiempo, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, el perdón de Él es infinito. Y por eso yo les decía la semana pasada que nosotros debemos amar como Él ama. Él no desecha a nadie, nosotros desechamos mucha gente. No, esa persona no se va a convertir nunca. ¿Para qué le vamos a hablar a Él? No, esa persona es muy mala. No. Todos tienen derecho a reconciliarse con Dios, porque eso está extendido a todo el mundo. En ese amor, ¿no es cierto?, infinito que da su vida, Él extiende este perdón para todo el mundo. Y para los más malos y para los más que nos caen más mal, para todos ellos. Por eso tenemos que amar como Él amó. Amarlos a todos por igual, como Él nos ama. Es un amor muy difícil de cumplir, porque necesita el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer. Y por eso que dice, ¿y cómo conocemos que tenemos ese amor? Por el Espíritu que nos fue dado, dice la palabra. El Espíritu Santo es el que pone ese amor en tu corazón. Tú solo no lo puedes lograr. Tú solo siempre vas a estar, ¿y cuándo yo? ¿Y cuándo yo? ¿Y por qué no yo? Siempre vamos a estar en el yo-yo. Entonces necesitamos tener este Espíritu Santo que nos pone dentro, ¿no es cierto?, ese corazón que quiere dar y que es feliz dando, como Jesucristo fue. ¿No es cierto? Que no le importó nada más que bendecirnos a nosotros. Y entonces en Colosenses 3, saltemos el 3, el 1 también, versículo 1, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿No es cierto? Se supone cuando nosotros somos bautizados, morimos con Él, y cuando nos sacan del agua, resucitamos con Él. Entonces, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto que lo leemos parece, no sé, algo que es para otros. Yo no sé si a ustedes les pasa eso cuando leen esto. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, ¿realmente resucitamos? ¿Ustedes se sienten resucitados? ¿Están viviendo otra vida antes que tú puedes decir, yo en tal fecha me convertí, soy otra persona, vivo otra vida? ¿O hubo un momento que sí pasó eso y después como que empecé a volver, me empecé a aburrir y empecé a decaer y empecé a ser el mismo que fui antes? Y hoy día estoy luchando con las mismas luchas que tenía antes, de maldad, de pecado. ¿Realmente resucitamos? Pues cuando yo muero, no vuelvo a ser nunca más esa persona. Y si resucito una nueva criatura, como dice, una nueva creación, soy otra persona, ya no soy más esa persona que hubo un día, ¿no es cierto?, que se rompió esa maldad en mi corazón porque entró el Espíritu Santo a través de la sangre de Jesucristo. El Señor me limpió y yo puedo hoy día tener una reconciliación, una comunión con Dios y puedo entrar todos los días. Puedo decir sí. Puedo decir sí a esto, ¿saben qué? Ya no me interesan las cosas del mundo, estoy con los ojos puestos en las cosas de arriba. Porque esa es la resurrección, hermanos míos. Si tú sigues con los intereses que tenías antes de conocer al Señor, los intereses de este mundo, andas con el muerto a cuesta. Y ese muerto está podrido y te va a podrir tarde o temprano. Porque el muerto se pudre, y como anda con el muerto a cuesta, uno no se ha despojado del viejo hombre, ¿no es cierto?, el que hacía las cosas mal, ¿no es cierto?, como decía recién, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora reconciliados, o sea, somos otras criaturas. Entonces, si habemos resucitado, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esa tiene que ser la manera, somos nuevas criaturas y tenemos que buscar las cosas de arriba. Nos tiene que interesar lo que Dios nos dice que debe interesarnos. Y dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo vuelve a decir, ¿saben? Saquen los ojos de lo que hay aquí. ¿Y por qué nos pide tan insistentemente Dios eso? ¿Se han meditado por qué es necesario eso? Dice, porque habéis muerto a vuestra vida. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si yo
ya perdí mi vida, la vida que yo amaba y que me amaba a mí mismo y era capaz de pisar a cualquiera o maltratar a cualquiera para yo ser importante, esa vida se acabó y tengo una nueva vida, que dice nuestra vida que está escondida en Cristo con Dios, en Dios. Cuando Cristo dice, vuestra vida, sin Cristo no hay vida, hermanos míos. Ustedes como cristianos deben entender esto. Los que no son cristianos les cuesta entender esto, porque no tienen a este Dios vivo que tenemos nosotros. No tienen esa relación viva que tenemos nosotros. ¿Me entiende? Pero cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, tu nueva vida es Cristo. Y por eso es el primogénito de todas las cosas y el ejemplo, ¿no es cierto?, a seguir. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, cuando Cristo se empieza a manifestar en ti. Eso dice aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, entonces ustedes serán también manifestados con Él en gloria. Van a ser participantes de la gloria que Él dice que nosotros debemos participar. Haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Para esto, ¿no es cierto?, para participar de esta gloria y para que Jesucristo se manifieste en nosotros, debemos hacer morir lo terrenal. No podemos seguir siendo lo que fuimos. Yo quiero que lo entiendan esto, quiero remarcarlo, porque este es el secreto. Pero se hace por amor. Cuando tú amas a Cristo, tú quieres que Él viva en ti, porque Él dio todo por ti. Él murió. Él llegó hasta los 33 años y murió. ¿Para qué? Para vivir en ti. Y cuando yo vivo así, pensando que quiero que Él viva en mí, ya no vivo yo, como dice Pablo, entonces Él empieza a manifestarse en ti, porque Él ve tu corazón, ve que estás dispuesto a todo por Él, y entonces empieza a manifestarse, y empieza esa unción, ¿cierto? Esa unción que es el Espíritu Santo. Y entonces dice, haced morir en ti todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira viene por los que no se despojan de todas estas cosas, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, Pablo le dice a los colosenses que eran una iglesia que sí tenía el Espíritu Santo, sí amaba de acuerdo al Espíritu. Decía, ustedes en otro tiempo anduviste viviendo en ella, ¿no es cierto?, en estas cosas malas que trae la ira de Dios. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas pequeñas, que nosotros nos permitimos como cristianos. Y estas cosas aparentemente pequeñas son las que no nos permiten que Jesucristo se manifieste en nosotros. No nos permite vivir esta nueva vida. Estas son cosas pequeñas, no es terrible como la fornicación, como las pasiones desordenadas, como los malos deseos, como la avaricia. Estas son cosas que nosotros nos permitimos y que son tan graves como las cosas terribles como la fornicación, ¿no es cierto? Que hoy día la fornicación es normal, pero para nosotros son terribles. Sabemos que eso es lo peor que podemos hacer. Pero miren, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. O sea, estas cosas pequeñas también vienen. ¿Y qué dice? La ira. El enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos al día nosotros? ¿Cuántas veces nos enojamos al día? Esto no permite que Jesucristo actúe en ti. Pero sí es normal enojarse. Aquí dice que no. Que nosotros, cuando vivimos esta nueva vida, no debemos enojarnos. La malicia. Andamos pensando mal. Eso es malicia de los demás. Blasfemia, ¿cierto? Hablar mal de las personas. Inventar cosas. Elucubrar que somos tan buenos. Como esta persona dice esto, entonces tiene que ser por esto. Empezamos a lucubrar sin tener pruebas. Y hablamos como si fuera cierto. Eso es una blasfemia.
Sacamos conclusiones que no tenemos pruebas y creemos que así es. Y hay toda una conversación sobre una persona sacando conclusiones sin tener prueba de lo que estamos diciendo o pensando. Eso se llama blasfemia. No lo cubremos más. Hablemos sobre cosas que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Y corrijamos a la persona y no vamos a hablar de ella por detrás. Palabras deshonestas. ¿Cuántas veces insultamos? Palabras deshonestas de vuestra boca. Garabatos, ¿no es cierto? Eso no puede ser. Y saben que si tú tienes el Espíritu Santo ya no te tienes que esforzar para no decir garabatos. No te tienes que esforzar. ¿Cómo se llama? Un indicador claro que tú estás ya teniendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te está trabajando a ti, te está transformando, es que tú ya no dices malas palabras. No las puedes decir. No es un esfuerzo de uno. El Señor saca de tu corazón las malas palabras. Así que si ustedes se enojan y empiezan a decir garabato, malas palabras, porque así lo decimos aquí en Chile, garabato, quiere decir que el Espíritu Santo no está funcionando en ti como debe ser. No te está transformando. Es un claro indicio que estás más en el otro lado que en el Señor. Así que hay que pedir al Espíritu Santo que nos cambie, que nos transforme. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No mentir, ¿no es cierto? Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿El conocimiento pleno de quién? Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita. Escita es una religión antigua, ¿no es cierto? Por si acaso para los que no saben. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, si yo sigo con la ira, con los enojos, con todas esas cosas, Cristo, que es el todo en todo, no está en mí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ustedes saben que Pablo está escribiéndole a los colosenses, una iglesia como la de nosotros. Y le dice, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, amados por Dios. ¿Cuándo Dios se siente amado y nos ama? Cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Así dice el Señor. Jesucristo dice eso. Que me ama cumple los mandamientos o cumple mi palabra, también dice. ¿Cierto? Entonces, santos y amados, o sea, cumplimos los mandamientos y la palabra del Señor. De extrañable misericordia, igual que Jesucristo, con su misericordia. O sea, nosotros amamos a todos y luchamos porque todos se salven. Porque ese era el amor de Cristo. Para eso murió. De extrañable misericordia. Y la misericordia, hermanos míos, es algo que uno le da a alguien que no se merece. No a los que se merecen, no a los simpáticos, a los que me caen bien, sino que a todos le doy misericordia. Y le doy la oportunidad de, ¿no es cierto?, de conocer a este Cristo maravilloso. De humildad y de mansedumbre, de paciencia. Entonces, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, o sea, no como decíamos hace poco, de malicia, sino que de benignidad. Esto es lo contrario de lo que estábamos hablando, enojo, ira. Santo, amado, extrañable misericordia. El santo no dice garabato, no se enoja, no tiene ira, tiene misericordia, de benignidad, siempre piensa bien de las personas y habla bien de las personas, abre la boca solamente para construir, porque eso dice Dios, no abras la boca si no vas a construir, si vas a destruir, ¿para qué la hables? No, es que yo no tengo pelo en la lengua, no sirve, hermanos míos, no sirve. Tú debes hablar para construir, no para destruir. Tú le puedes decir con amor las cosas que tienes que decirle a la persona si está actuando mal, pero con amor, para construirlo, no para destruirlo, no decirle lo malo que es, lo penca que es, lo miserable que es, no, eso no sirve. Insultar y desnostar a las personas, eso no sirve. Es levantar, construir. ¿Ya? Eso, muy importante. Benignidad. Y humildad y mansedumbre. Y de paciencia. La humildad y la mansedumbre es la que Jesucristo nos llama a tener siempre. ¿Por qué? Porque Él necesita eso para poder vivir dentro de nosotros. Porque dice, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Si Él nos pide eso, es porque es necesario, es muy fundamental. Y la paciencia, ¿no es cierto?, que traducido es la perseverancia. Uno sigue, ¿no es cierto?, se mantiene luchando por lograr ser esta nueva criatura, ¿no es cierto?, este hombre escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, que siempre piensa bien de los demás y ayuda y construye a los demás, que es humilde y manso porque él necesita, ¿no es cierto?, entender en su humildad que necesitamos a Jesucristo para vivir, para ser como Él es, y necesitamos la mansedumbre para poder ser guiados, para hacer las obras que Él tiene preparado de antemano, como leí al principio al principio de la reunión, ¿ya? Entonces en el 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Jesucristo? ¿Cómo nos perdonó? ¿Dependiendo de nuestros méritos? ¿Porque le pedimos perdón? ¿Le pedimos perdón, Señor, perdóname? ¿O fue que Él murió por si tú te arrepentías? Te regaló el perdón, es un regalo. Y como la palabra dice, perdón, es un don, tú lo regalas, no necesitas que te pidan perdón. Es algo que tú das. Y así como Cristo te perdonó, tú debes perdonar a los demás. Es un regalo. Así dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El Señor nos regaló, no nos merecíamos el perdón. Nosotros estábamos siendo enemigos y Él nos buscó y nos dijo, tú necesitas mi perdón. Y nosotros entendimos. La mayoría cuando estábamos con el lago hasta el cuello, entendimos que necesitábamos de Dios y Él nos perdonó. Porque el perdón estaba ahí, ya extendido, estaba hecho, su sacrificio ya estaba. Y sobre todas estas cosas dice, sobre todas las cosas, sobre todo este perdón, sobre todo lo que hemos dicho, el ser amoroso, y todo, o sea, ser amable, humilde, manso, tener misericordia, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero está hablando del amor de Dios, hermanos míos. El amor de Dios, que es, como les dije hace poco, es dar todo lo que tú eres. Entregar tu ser, porque no es tuyo. Porque cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú entregas tu vida para que Él, que es tu dueño, porque Él murió y pagó por tu vida, por tu libertad, para que Él haga la obra que tiene que hacer en ti. Entonces, el amor, se dan cuenta que todo termina, el vínculo perfecto, lo más importante es el amor. Si nosotros no somos capaces de amar, y sigo insistiendo, lo mismo que prediqué la semana pasada, si no somos capaces de amar como Él amó, no eres capaz, no puedes ser lo que Dios espera de ti. Y saben que amar como Él es lo mejor, es lo más maravilloso. Díganme, ¿hay un líder más importante que Jesucristo en la historia de la humanidad? ¿Alguien que haya trascendido más que Jesucristo en la historia de la humanidad? ¿Alguien que siga vivo después de haber muerto? Todo eso lo ganó el Señor por amor, en su amor. Y todo eso está disponible para nosotros, si amamos como Él amó. Es un tremendo desafío. Mira, todo el Evangelio se resume en su amor. Todo el poder de Él está en su amor. Porque todo lo que hizo fue fundado en un amor que a nosotros nos cuesta mucho entender. Porque hoy día más que nunca hay dos cosas que no nos han enseñado a esta humanidad de hoy. La primera, no nos ha enseñado a obedecer. Fundamental para cumplir con la palabra de Dios. Y la segunda, nos han dicho
que nosotros somos el centro, a amarnos a nosotros mismos, nos han enseñado eso, y que toda mi felicidad depende de todo lo que hacen los demás para mí. Y si no hacen los demás para mí, yo pataleo, lloro, grito y manipulo. Porque yo fui enseñado así, yo abría la boca y me llenaban la boca. No me costaba nada. Y si yo desobedecía, tampoco había consecuencias. Entonces esta sociedad se ha ido alejando de Dios porque ha sido preparada para ser enemiga de Dios para siempre. Por eso nosotros debemos no tener miedo de educar a nuestros hijos a obedecer y a amar al prójimo como Jesucristo nos amó. Es la única manera, hermanos míos, de ser cristianos de verdad. Para mí ha sido súper difícil ser pastor, porque llega gente, como lo que estoy diciendo, que están enseñados a amarse a sí mismos y a nadie más. Padres que jamás han enseñado a entregar, a ser generosos con su vida. No le han enseñado a sus hijos, ni siquiera a tener paciencia. Ellos gritan y lo consiguen todo con los gritos. Hoy día, con la libre demanda, el niño aprende desde que nace que si grita mama, toma leche, es llorando. ¿Eso es dar? ¿Eso es tener paciencia? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con ese sistema diabólico? Porque es diabólico. ¿Cómo una guagua va a poner los horarios? Un bebé que no sabe nada, que tiene que formar el reloj biológico, que no lo trae instaurado. Eso es completamente contrario a Dios. Y nos han enseñado que no tenemos que llamar la atención, que los hijos hay que dejarlos ser, hay que enseñarlos. Dios dice que el que tiene un hijo, el padre a su hijo lo corrige. Nos han enseñado todo lo contrario. Entonces, para mí, que yo corregí a mis hijos, los enseñé a obedecer, llegan personas que no saben obedecer. Y no hay caso con ellos. Y por más que quieren obedecer, no pueden obedecer. Y siguen con estas iras y estas cosas que no le permiten ser cristianos, tratando y viniendo y tratando de hacerlo todos los días. Y no pueden. Porque necesitan el Espíritu Santo, necesitan dar pasos de fe, necesitan obedecer. Con esfuerzo. Con esfuerzo. Necesitan conocer la palabra lealtad. Hoy día esta sociedad no sabe lo que es la palabra lealtad. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y por eso, ¿no es cierto? Nosotros todo lo pedimos en el nombre. Aquí está la razón de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre le dio, a través de ese sacrificio de amor, le dio toda la potestad al nombre, a Jesucristo, a su nombre. Y Él nos deja su nombre. Entonces, por eso dice aquí, todo lo que hacéis sea la palabra, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que hacemos en nuestros propios méritos, para nuestras propias deseos, todo lo que hacemos fuera de Jesucristo, no está hecho, no ha sido hecho, porque para Él y por Él fueron todas las cosas. Creamos o no creamos, hermanos míos, lo que hacemos fuera de Cristo no está hecho. No está hecho. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, vayamos ahí, quiero mostrarle el amor de Pablo, ¿ya? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Empiezo en el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, no en el 1, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Aquí está de nuevo. La fe y el amor no pueden ir separadas. Tú dices, yo tengo mucha fe, ¿sí? Pero tu fe se mueve por amor.
Si tú no oras, como decía la semana pasada, con amor por un enfermo, con misericordia por un enfermo, ese enfermo no se va a sanar. Porque la fe se mueve y las obras se hacen por, ¿qué dice aquí? La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mira lo que dice aquí. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú amas, cuando tú dejas de ser tú y dejas que Cristo esté en ti, el Espíritu Santo se empieza a manifestar, no solo con palabras, sino con poder. Si yo solamente hablara aquí adelante y no hubiera un poder detrás de mí, esto no sería iglesia. No sería iglesia. Porque aquí dice claramente, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. El evangelio no puede ser solamente palabras. No puede ser solamente palabras. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo teníamos poder? ¿Cómo Jesucristo se manifestaba en nosotros? Cuando nosotros amamos como Él ama. Cuando nosotros somos mansos, cuando somos humildes, cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Y dice después que dice el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí está. Entonces, en plena certidumbre porque nosotros fuimos a ustedes y le enseñamos por amor a ustedes. Si tú nos vienes a enseñar para decir, mira lo que sé yo, mira lo bien que predico yo, no sirve. Porque mi prédica debe ser por amor a ustedes. Y yo por amor les tengo que decir la verdad, aunque a ustedes de repente les moleste y les duela. Ojalá les duele y les moleste más seguido, porque eso va a hacernos cambiar. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo, ¿cierto? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta es una iglesia que vale la pena, ha sido ejemplo, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y para terminar, quiero leer 1 Tesalonicenses también, pero capítulo 2, del 1 al 16. Bueno, mira lo que dice, y esto es para terminar, ¿ya? Para vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo y su acompañante fueron ultrajados en Filipos, como sabéis tuvimos denuedo, o sea, valentía, de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, en Tesalonicenses había oposición también para ellos. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. ¿Cómo somos aprobados por Dios? Cuando nosotros tenemos según el Espíritu que nos fue dado, dice la palabra. Ahí somos aprobados por Dios. El Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, dice que fuimos aprobados, dice, por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, nosotros no predicamos
no debemos estar agradando a las personas. De repente nosotros suavizamos el Evangelio y eso no sirve. No le decimos a las personas que se pueden ir al infierno, porque no, pero es que se me va a arrancar. Ojalá no hablar mucho de la Biblia porque también se me va a arrancar. No, es todo lo contrario. Nosotros debemos ser claros, porque quizás es tu última oportunidad de salvar a esa persona. Debemos ser claros y violentos en decir la verdad. Porque hay mucha necesidad en este mundo. Y hay mucho pueblo de Dios que está ahí. Y ellos van a escuchar la palabra. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, dice Pablo. ¿Se dan cuenta? Eso de andar sobando el lomo, sí, pero y tirando el Evangelio por el lado, no sirve. Aquí dice claramente, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni nunca buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo. Y pasemos al 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y aquí está el secreto de Pablo, y a esto quería llegar yo. Él dice, saben que yo no le quería entregar solo el Evangelio. Hubiéramos querido entregarlo no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Se dan cuenta? Él renunció a todo para ser el apóstol de Cristo. Y él dice, ¿saben? Mi amor es suficiente para dar la vida por ustedes. No solo entregarle el Evangelio, si es necesario mi vida. Porque él no estaba hablando pura boca, no, lo habían recién en Filipo casi lo mataron, lo asesinaron casi. Y venía aquí con mucha resistencia, como acabo de decir. Pero ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a eso, a dar mi vida por ustedes. Esa es la razón del éxito del apóstol Pablo. Ese amor que él lo pone en cada pasaje que él habla. Y es un amor sincero. Él estuvo muchas veces dispuesto a morir por lo que hacía. Y de hecho murió por el Señor. Entonces, si nosotros no entendemos que ese es el amor que nosotros debemos pedir al Señor, siempre vamos a andar de tumbo en tumbo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irrevencible nos comportamos con vosotros los creyentes. Y el 11 dice, y así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Como Padre a sus hijos. Un Padre no permisivo. No está hablando de ese amor. Un Padre que corrige, que exhorta, que consuela. Y los encargamos que anduviesen como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. ¿Qué os llamó? Dice. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. El Señor, cuando nos llama, hermanos míos, nos llama a su reino. Y es un reino glorioso. Si nosotros no estamos viviendo en gloria, de gloria en gloria, como dice la palabra, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tenemos que buscar esa gloria. No quiero decirles, ¿saben? Si ustedes no están viviendo en gloria, están perdiendo el tiempo, porque es muy duro, les va a doler. Mejor váyanse. Tampoco quiero decirles eso. Pero nosotros debemos vivir de gloria en gloria. ¿Entienden? ¿Entienden o no? Porque si no están viviendo en gloria, están sin el Espíritu Santo. Porque así dice, el Señor los llamó a su reino para vivir en gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí quiero detenerme. Miren, ¿saben? Cuando yo, me voy a poner de ejemplo, perdonen que haga esto, pero cuando yo empecé a tener la presencia de Dios, yo estaba en la fila de la caja o del banco
y empezaba a orar por la persona que estaba aquí delante. Y se empezaba a mover la persona. Andaba practicando mi unción por todas partes. Personas que se acercaban a vender maní, y yo decía, ya, te compro el maní, pero déjame orar por ti. Era practicar con mi unción todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes conocen la presencia de Dios. ¿Por qué no están practicando? ¿Por qué no lo están entregando? Ustedes tienen lo mismo que tengo yo, pero hay que practicar y hacerlo. ¿Por qué no lo están haciendo? Esta iglesia debería ser de miles ya. Si ustedes todos buscaran al Señor y hicieran lo que estoy diciendo. Ustedes tienen el poder de Dios. ¿Se dan cuenta lo que es? Tienen a Cristo, tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Por qué tienen que pedirle a Juan Manuel que ore por ustedes si ustedes ya tienen todo para hacerlo? Practíquenlo, úsenlo, juéguensela. ¿Cómo yo llegué a esto? Así. Y a Dios no le importa que tú juegues con su unción, o sea, juego en el buen sentido de la palabra. O sea, probando, a ver qué pasa aquí, y orando, y se me morían los enfermos, y no importa. Ay, ya me echaban talla, no orís por mí porque me puedo morir. No importa, hay que seguir. Es la verdad, hermano. Hay que seguir. Y en el que persevera, empieza a ocurrir. Pero hoy día no, pues hoy día oro por la gente y se sana. El 98,9% se sana. Entonces, ¿por qué no mostrar la gloria del Señor? Eso es mostrar la gloria, ¿o no? Yo lo hago en nombre de Jesucristo y yo sé que no soy yo. Si Él quiere sana, si no, no. Pero casi siempre, con un corazón dispuesto, Él quiere hacerlo. Él lo hace, ¿o no? Entonces, dice Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea, esta palabra es la palabra de Dios y ustedes deben creerla y hacerla. Si aquí dice que tenemos poder, es que ustedes tienen poder. Que si ustedes fueron llamados al reino para mostrar su gloria, ustedes están en el reino, están viviendo en el reino y tienen que mostrar su gloria. Entonces empiecen a practicarlo, vayan y visiten gente, enfermos, vayan a los hospitales, hagan cosas para que mostrar esta unción tremenda que Dios nos regala. No es un regalo que debemos usar, es una herencia de Jesucristo para todos nosotros. Porque debemos creer que esta palabra no es una palabra de hombre, es palabra de Dios, y esta palabra se cumple completamente para el que cree, completamente. Entonces dice que el poder de Dios está en nosotros. Creamos y hacemos y practiquemos. ¿Cuál es el temor de ir y orar por un enfermo y no se mejoró? ¿Cuál es el temor? Díganme. ¿Están cuidando el prestigio de Dios? Dios no necesita que tú le cuides el prestigio. ¿De quién te estás preocupando? Temor a hacer el ridículo, va a orar y se va a morir. No importa. El Señor quiere ver que tú le importas más a Dios y obedeces incluso cuando pasan esas cosas. Y sigues obedeciendo y el Señor al final te va a respaldar porque se da cuenta que tú lo amas a Él más que todo lo que puedan decir las personas. Pero cuando yo tengo temor a hablar la palabra de Dios, a orar por los enfermos porque no se van a sanar, entonces, ¿de cuál amor me están hablando? De amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿De qué amor están hablando? Y créanme, cuando yo empecé a sentir la presencia de Dios, era muy poquito el poder. Era así, se movía así, no se arrodillaban nada. Era un suave viento, un suave aire como que pasaba así, se movía así la gente y ya, eso era. Igual de repente se sanaban, de repente, no siempre, pero ya con eso yo empecé a trabajar con la gente. Con eso se hizo la iglesia. Hoy día no, caen de rodillas, qué sé yo, y pasan cosas. Pero yo empecé con mucho menos de lo que tienen todos ustedes aquí. ¿Sabían eso? Con mucho menos de lo que tienen ustedes. ¿Y por qué no lo usan? ¿Por qué no lo usan?
Cuando ustedes dicen, cuando oran, viene la presencia de Dios. ¿La viene? Cuando oran en sus casas, ¿viene la presencia de Dios? ¿O no? ¿Sí o no? Ya. Esa misma presencia, tú oras por alguien, va a venir. Y si es Dios, lo va a sanar, ¿no? Porque es Dios. A nosotros no tenemos duda que es Dios. Bueno, esa misma presencia, si tú la pides para otra persona y esta persona está enferma y tú oras por esa persona y le pides con fe, Señor, sana a esta persona. Y muchas gracias por sanarla. La va a sanar. Y si no la sana, al próximo será, pero hay que seguir, hay que insistir. Eso es amor por los demás y principalmente por Dios. Y por eso que esta frase, y yo quiero que se la lleven, la anoten, está, ¿no es cierto?, en segunda Tesalonicenses, no, en primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra, cuando tú la recibes como palabra de Dios y la crees como palabra de Dios, ella actúa en ti. Si dices que tú vas a sanar, que todo el poder de Dios está en ti, todo eso va a ocurrir. Lo estoy tratando de convencer, los convenzo, ¿no? Para que ustedes actúen, empiecen a actuar. El avivamiento va a venir, está prometido para esta iglesia, pero va a venir en la medida que ustedes hagan lo que dice aquí, que crean que esta palabra es verdad y tiene que vivir en ustedes este evangelio. ¿Amén? Bueno, pongámonos de pie. Esta iglesia de Tesalonicenses hizo una tremenda obra. Como decía, o sea, expandió el evangelio por todas partes. Porque ellos tenían, primero, el amor del Espíritu Santo en sus corazones y por lo tanto el poder del Espíritu Santo. Pero parte por el amor. Pídanle al Señor que ponga ese amor del Espíritu Santo en sus corazones, como dicen Romanos. Que Él pone el amor de Dios en nuestro corazón. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, Cristo a vivir nosotros para que se manifieste su gloria. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por tu palabra que nos invita, Señor, a creerla como palabra tuya, porque es tu palabra, Señor. Nosotros decimos, muy suelto de cuerpo, esta palabra de Dios, pero no la creemos, no la vivimos. Entonces es porque no estamos creyendo ni haciendo esta palabra de Dios. Y el Señor viene a estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo, derrámate, Espíritu Santo, sobre cada persona. Y saca toda resistencia a hacer, toda vergüenza a hacer tu obra, Señor. Llena este lugar con tu amor. Si el Señor ha hecho milagros en nosotros, en cada uno de ustedes ha hecho milagros, ustedes son capaces de hacer milagros en otras personas también. Deben usar esa fe que nos da el Señor cuando nos sana y que nos muestra que es un Dios vivo, que viene a estar con nosotros. Señor, ven con más poder.